Hoy te voy a mostrar algunos de los textiles más utilizados para hacer ropa interior. Hola, espero que estés muy bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conoces, y esto es Nocturno Design Blog. Tengo de este lado un montón de telas de ropa interior, así que te las voy a mostrar una por una. Y vamos a empezar con las licras de algodón. Este es uno de los textiles más utilizados, sobre todo para prendas como los panties, las tangas, los topsitos. En general, estas telas las consigues así como licras de algodón. Obviamente hay muchísimas variedades en el mercado de diferentes calidades, precios, en fondo entero, en estampados según el fabricante que las haga. Podemos encontrar telas como estas, que son un jersey de algodón. Son textiles suaves, muy versátiles, nos funcionan para los panties, para los boxers, para los tops, incluso para ropa interior de niña también. ¿Qué es lo más importante de estas licras de algodón? Que tienen que estirar tanto en la trama como al hilo. Si ven que la tela estira en ambas direcciones, esto es súper importante cuando hacemos ropa interior, porque este tipo de prendas que van tan pegadas al cuerpo necesitan de una tela que estire en ambos sentidos para que la prenda sea cómoda. Este de acá es un jersey de algodón. También podemos encontrar otro tipo de algodones, unos más delgados, también los podemos encontrar en estampados. Y la principal característica de estos textiles es que al ser a base de algodón son muy transpirables y son muy frescos. Este tipo de textiles te los recomiendo mucho para hacer sobre todo los panties, o si vas a manejar algún tipo de licra de poliéster, que la vamos a ver más adelante. Hacer siempre el refuerzo del panty en una tela de algodón para evitar cualquier tipo de alergias o infección. Un consejo para comprar este tipo de telas es que en el almacén las estires lo más que puedas y ver si la tela regresa a su estado natural por sí sola o si se queda estirada, qué tan delgada es. Si ves que le pasa mucho la luz cuando la pones así a contraluz, o si ves que se estira y al momento de tú dejar de estirarla la tela no regresa a su estado original, es una tela de baja calidad, no te la recomiendo para nada. Trata de buscar una que se sienta pesadita, que se sienta como si fuera una prenda de alguna marca que tú compras. Esa siempre es mi guía para comprar este tipo de telas. Si esta tela tú la vieras en un panty de alguna marca que te gusta, ¿la comprarías o no la comprarías? Y también otro consejo a la hora de comprar es que no las confundas con las licras de algodón que se utilizan para vestuario exterior, como las camisetas, las pijamas, los leggings, porque este tipo de licras de algodón no estiran tanto como las licras de algodón para ropa interior. Súper importante siempre revisar que estiren a lo ancho y a lo largo. Una variación de las licras de algodón son las licras con mezcla de viscosa. La viscosa, como te lo expliqué en este video que te aparece aquí en pantalla, es una fibra artificial que parte primero de la fibra de algodón, entonces cumple las mismas características que una licra de algodón. Es bastante fresca, transpirable, no genera ningún tipo de incomodidad o alergia en la piel, con la diferencia de que esta tiene un tacto mucho más lustroso y más suave que los textiles puntualmente hechos de algodón. El precio puede variar. Aquí en Colombia suele ser un poquito más costosa la licra de viscosa que la licra de algodón, pero sé que en otros países es al contrario. Lo importante es que busques que tienes al alcance en el lugar en donde te encuentras. Continuando, tenemos las licras a base de poliéster. Aquí tengo tres tipos diferentes. Esta primera es una de las más comunes que encuentras aquí en Colombia, con el nombre de Amorella, aunque hay muchos otros tipos de licras de poliéster que también venden. Esta es una que se utiliza muchísimo también para ropa interior, lo que son los panties, los tops, para forrar los brasieres con copas, y hay algunas licras de poliéster que también te funcionan para trajes de baño. Esta tela es súper económica, es muy fácil de coser y la encuentras en un color plano como en estampados. Una ventaja de estas licras es que al ser a base de poliéster las puedes sublimar con tus diseños. Si tienes alguna marca y quieres un diseño que nadie más tenga en el mercado, puedes comprar esta tela en un fondo blanco o en un fondo marfil y la puedes mandar a sublimar, que es el proceso de estampación más económico que hay, con el diseño que tú quieras. Súper importante, como les mencioné ahorita, cuando hagan panties con estas telas, el refuerzo debe ir en licra de algodón para evitar infecciones o alergias. Y por supuesto, si tú eres de piel sensible, no te recomiendo esta tela, sino hacer todo el panty o todo el top en licra de algodón. Y al igual que las licras de algodón, como pueden ver, estas también estiran bastante bien a lo ancho y a lo largo de la tela. ¿Te gusta lo que estás viendo? No olvides suscribirte porque es gratis. Continuando con las licras de poliéster, tenemos este tejido de aquí. En este momento se me escapa el nombre común con el que lo puedes encontrar. Lo voy a poner en pantalla si es que me acuerdo, pero
Este tiene una etiqueta que dice que es una tela de punto Mallorca beige. Este tipo de telas se las quiero mostrar, es de una mezcla de poliéster y elastano, y la particularidad de esta tela es que tiene una menor elongación a lo ancho y a lo largo de la tela a comparación de los textiles de poliéster y de algodón que les acabo de mostrar. Además que es mucho más gruesa y pesada. Este tipo de textiles son los que se utilizan mucho para los panties que son control de abdomen, o incluso para no las fajas, sino estas prendas de control que son como un body para ponerse debajo de prendas muy pegadas. Este tipo de telas es la que debes usar si quieres hacer este tipo de prendas. Para que tengan de referencia, esta tela es de Protela y tiene una composición de poliéster al 66% y 34% de elastano. Vamos a continuar con otra tela que se utiliza mucho, en especial para la ropa interior más lencera, que es el Mayatex o el tul elástico. Muy importante con este tipo de tuls, igual que las telas que les acabo de mostrar, esta debe ser del tul que estira muy bien a lo ancho y a lo largo, porque hay otros tipos de tules en el mercado que o no estiran o que estiran solo en un sentido. Este tipo de tules se utilizan para otro tipo de prendas. Para hacer lencería necesitan del que estira en ambos sentidos. Esta tela es un poquito complicada de trabajar, requiere un poquito de práctica para poder manipular bien la tela, pero es una muy versátil que te sirve para un montón de prendas. Lo puedes utilizar para hacer prendas que son más transparentosas, para forrar bralets o para forrar tangas. También lo puedes utilizar para prendas un poco más eróticas, y este lo encuentras en fondo entero en muchos colores diferentes, como este rojo de aquí. También lo puedes encontrar con algún tipo de motivo. Este de acá tiene como un bordadito con rombos que también se me hace súper bonito, y también lo puedes conseguir estampado. Este de aquí es un tul en color rosa neón que tiene un estampado de puntitos grises. Entonces esto también te sirve para hacer variedades en los diseños que quieras hacer. Este tipo de tul o Mayatex también te funciona para hacer lo que son camisetas o camibuzos o bodies ya más entrados en ropa de vestuario exterior. También se utiliza para este tipo de prendas, o incluso para salidas de baño. Una ventaja de esta tela es que no se deshilacha, así que puedes dejar los ruedos al corte perfectamente, lo cual te ahorra pues un paso extra en confección. Y también muy importante, como estos tules son a base de poliéster, siempre si lo vas a utilizar para panties, hacer el refuerzo en licra de algodón. Ahora vamos a ver el tema de los encajes o las puntillas que le dicen en otras partes. Tenemos varios tipos de este textil que nos permiten hacer muchas variaciones en diseños cuando trabajamos lencería. El primero que les voy a mostrar es este encaje que viene delgadito. Este de aquí es de unos 2 o 3 centímetros de ancho. Este tipo de encajes que también estiran, porque hay unos encajes que no estiran, esos no son para ropa interior. Este tipo de encajes sirven mucho para decorar las entrepiernas de los panties, o para poner aquí en los bralets o en los tirantes. Es más que todo decorativo, no de construcción como tal. También, aparte de este, que encontramos muchos diseños de muchos colores, este se utiliza ya principalmente en la base de los tops o los brasieres, o en la cintura de los panties. Este, al ser más grueso, ya nos sirve para ponerlo en la entrepierna de los panties, o de pronto para hacer algún tipo de decoración. Este por lo general se utiliza nada más para esas dos partes de las prendas. Aparte de estos de este estilo, tenemos los que son ya un poquito más anchos. Estos vienen en un rollo y vienen así con el borde, lo que se le conoce aquí como las moras del encaje, que viene el borde así decorativo. ¿Qué es lo importante con este tipo de encajes? Que para hacer ciertos diseños de panties es necesario utilizar un encaje más ancho. Por lo general se encuentran de mínimo 13 centímetros, y los más anchos que he encontrado rondan los 20 centímetros o los 18 centímetros. Aquí tenemos otro diseño, y lo mismo, estos también deben estirar. Para hacer panties como el panty de San Valentín, que utiliza todo el borde del encaje como a modo de decoración, es importante utilizar un encaje que sea más ancho, porque en un encaje que sea más delgado, como de 13 centímetros, pues escasamente te va a caber una talla XS o una talla S
S, pero las tallas más grandes ya no te van a caber en ese ancho del encaje. Entonces es muy importante ver en el molde qué tan ancho necesitas que sea tu encaje antes de comprarlo. Este, por ejemplo, podemos ver que tiene un diseño de moras más pronunciado y este tiene 18 centímetros. Este perfectamente nos sirve para hacer este tipo de panties, porque la gracia de utilizar este tipo de encajes que vienen así de este ancho con estas moras decorativas es precisamente poder usar este borde del encaje para variar nuestros diseños. Otro ejemplo que les quiero mostrar es este de aquí, que es un poco menos común. Este, como pueden ver, es más bien una malla tex, pero tiene este borde como satinado que también estira bastante. Este serviría mucho para hacer este tipo de panties tipo boxer de encaje. Igual les voy a estar dejando imágenes de referencia por acá en pantalla. Entonces pueden ver que hay mucha variedad de este tipo de insumos. Ahora les voy a mostrar el otro tipo de encaje que existe, que viene siendo este de aquí, que ya no lo venden en rollo como este anterior, sino que este ya lo venden como una tela. Acá en Colombia se le conoce como blonda. A este tipo de encaje que lo encuentran por rollo lo pueden pedir como encaje de ropa interior, y al encaje que es una tela lo piden como blonda. Y de este tipo de blondas también hay diferentes estilos. Recuerden que deben buscar la que estira en ambos sentidos de la tela, porque las otras no les funcionan para ropa interior. Podemos encontrar en el mercado una tradicional como esta blanca, que tiene este diseño de florecitas, que es lo más común para este tipo de encajes, y como pueden ver, este en ambos bordes de la tela no tiene un diseño de moras. Eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de planear nuestros diseños, qué tela vamos a utilizar. Si necesitamos utilizar una de esta y complementar con uno de esto para darle, no sé, un acabado bonito aquí a la copa de un body o de un corset, o sencillamente vamos a hacer el terminado de estas telas con un sesgo elástico o con un elástico de moritas. Es muy importante tener en cuenta eso, que este tipo de telas te caben piezas más grandes, pero no cuenta con el detalle de las moras en el borde del encaje. Aparte de ese, también podemos encontrar estos otros, como los que utiliza Leonisa en algunos de sus bralets, que es un encaje ya no de diseño de flores, sino que tiene otro tipo de grabados. Estos son como unos rombos, y lo mismo, ese estira bastante bien en ambos sentidos y no tiene moras en el borde. O también este, como los videos de el top en V o el panty de tiro súper alto, que es un encaje que ya viene con un diseño a rayas, que también tiene los huequitos tradicionales de un encaje, pero pues un diseño diferente. Este, como ven, estira aún más que los otros y no tanto en el sentido vertical, cosa que hay que tener en cuenta a la hora de manejar nuestros moldes. Déjame saber qué te pareció este video en los comentarios de abajo, y no te olvides de darle un like para yo saber que te gusta este tipo de contenido. Por supuesto que estas no son todas las telas que existen para ropa interior, hay muchas más. Estas son las más comunes y las que más pueden utilizar y encontrar fácilmente en el mercado. Además, si quieres seguir aprendiendo de ropa interior, no te olvides de suscribirte y darle click a la campanita, porque en el próximo video les voy a mostrar cómo utilizar un molde de ropa interior para hacer 5 o 6 diseños diferentes, variando en materiales y en insumos. Seguro es algo que no te quieres perder si tú tienes un emprendimiento o quieres emprender con ropa interior. Mientras que esperan a ese video, les recomiendo ver esta lista de reproducción aquí, que es donde tengo todos los tutoriales de ropa interior con moldes gratis. Yo les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.